Muy buenas noches, estimados. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el metabolismo lipídico. Tal como les había prometido, vamos a estudiar las vías metabólicas que están implicadas en la síntesis y degradación de los lípidos. Nuestro esquema de trabajo pues va a tratar una pequeña introducción y estudiaremos entonces las vías metabólicas que predominan en el periodo postprandial. En otras palabras, la síntesis de los ácidos grasos, la síntesis de los triglicéridos y la síntesis de colesterol. Y, en segundo término, las vías metabólicas que predominan durante el periodo de ayuno. En otras palabras, la degradación de los triglicéridos, la beta-oxidación y la cetogénesis. Los lípidos, y particularmente los ácidos grasos saturados, el ácido palmítico, representan una forma de almacenar energía, es decir, que estos compuestos, por la gran cantidad de hidrógenos que tienen, pueden oxidarse y generar acetil-CoA y NAD reducido. Finalmente, obviamente, la acetil-CoA y el NADH, pues el acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs y el NADH va a entrar directamente a la cadena respiratoria. Y en conclusión, esto va a ayudar a producir ATP a través del proceso de fosforilación oxidativa. Esta es la forma mediante la cual la glucosa es capaz de producir ATP. La glucólisis, al entrar al interior celular, se oxida rindiendo piruvato. El piruvato entra al interior de la mitocondria a través de un transportador para alfa-cetoácidos. El piruvato es sustrato del sistema multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, que está constituido por 3 enzimas: la piruvato descarboxilasa, la dihidrolipoil transetilasa y la hidrolipoil deshidrogenasa, originando como producto acetil-CoA, que en este caso pues se está derivando de la glucosa. Esta acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y se oxida para rendir coenzimas reducidas, el NADH y el FADH2, que van a la cadena respiratoria, y en último término pues sabemos que se van a producir entonces de forma neta 40 moléculas de ATP. En otras palabras, el proceso de la oxidación completa de la glucosa a CO2 y agua nos va a generar entonces 40 moles de ATP por cada mol de glucosa. Pues fíjense que así como la glucosa contiene hidrógenos, recuerden la fórmula empírica de la glucosa, C6H12O6, la molécula de glucosa tiene 12 hidrógenos que potencialmente pueden capturarse en las coenzimas reducidas, ser llevados a la cadena respiratoria y producir energía. Pues igualmente ocurre con los ácidos grasos. Fíjense que estos ácidos grasos son compuestos ricos en hidrógenos. Por lo tanto, si podemos tener una vía oxidativa capaz de extraer estos hidrógenos, indudablemente el ácido graso va a aportar una cantidad grandísima de energía si logramos introducir estos hidrógenos dentro del ciclo de Krebs, de alguna manera, ¿no? Entonces, precisamente, pues, los ácidos grasos son capaces de oxidarse y rendir acetil-CoA dentro de la mitocondria. Y por eso, pues, es que consideramos que los ácidos grasos son compuestos que tienen una alta densidad energética y que pueden rendir una cantidad importante de ATP cuando
generan cuando rinden acetil-CoA, y esta acetil-CoA se oxida dentro del ciclo de Krebs. Entonces podríamos decir que el metabolismo de los lípidos puede estudiarse de forma análoga a como lo hicimos con la glucosa. Parte de los lípidos que tenemos en el organismo se pueden obtener de los alimentos. Entonces, en este sentido, debemos estudiar, ya lo hicimos, ¿verdad?, la digestión y la absorción de los lípidos. Otra parte de estos lípidos son sintetizados directamente en nuestro organismo, y esto en verdad da cuenta, ¿no?, de que estas sustancias son tan importantes que no podemos depender únicamente de ellas a través de los alimentos, sino que también tenemos que producirlas. Y obviamente, pues, y finalmente, tenemos dentro de las células vías de degradación de los lípidos que son vías de tipo oxidativas, equivaldrían a la glucólisis en el metabolismo de los carbohidratos, pero que serían importantes en el metabolismo de los lípidos. En este caso sería la beta-oxidación de los ácidos grasos. En la glucólisis oxidamos la glucosa. En la beta-oxidación de ácidos grasos oxidamos ácidos grasos, y obviamente pues esta beta-oxidación va a permitir que a través de este proceso los ácidos grasos rindan energía. Ahora bien, si empezamos, ¿no?, con el metabolismo de los lípidos en el periodo postprandial, es decir, después de comer, tenemos fundamentalmente 4 vías metabólicas que son de importancia. En primer lugar, la síntesis de ácido graso, que en nuestro organismo está representado fundamentalmente por la síntesis de ácido palmítico, un ácido graso saturado, no tiene dobles enlaces, con 16 átomos de carbono. Otra vía importante es la síntesis de triacilglicéridos. De hecho, nosotros sintetizamos los triacilglicéridos a partir de la reacción de unión de los ácidos grasos con el glicerol. La esterificación de los ácidos grasos con glicerol nos genera triacilglicéridos. Y no solo eso, ¿no?, también ese fenómeno de esterificación a nivel del carbono 1 y el carbono 2 del glicerol junto con ácidos grasos nos permite la generación de fosfolípidos. Finalmente, también nuestro organismo, fundamentalmente en periodo postprandial, es capaz de sintetizar la molécula del colesterol. Entonces vamos pues a estudiar pues la primera vía, ¿no?, que quizás es la más importante. Ya habíamos hablado en clases anteriores que el lípido sillar para la síntesis de lípidos más complejos son los ácidos grasos, particularmente pues el ácido palmítico. Entonces, pues vamos a estudiar un poco cómo se produce, cómo se sintetiza el ácido palmítico. Un ácido graso que, como les dije, es el principal ácido graso producido por nuestro organismo. Este proceso, en el cual nosotros sintetizamos el ácido palmítico, le llamamos lipogénesis, aunque yo prefiero decir síntesis de ácido palmítico. El sustrato primario, el sustrato de inicio de la vía de la lipogénesis no es más que el acetil-CoA. Y es la acetil-CoA que proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato y que obviamente proviene de la oxidación de la glucosa. Porque estamos hablando de periodo postprandial, quiere decir que la cadena de eventos es glucosa, piruvato, piruvato, acetil-CoA, acetil-CoA, ácidos grasos. Hay un pequeño detalle, sin embargo, ¿no? Hay un pequeño detalle, ¿no? Si nosotros sintetizamos los ácidos grasos a partir de acetil-CoA, tenemos que tomar en cuenta que la síntesis de ácidos grasos es un proceso que ocurre en el citosol, es un proceso citosólico, pero
Recordemos que la síntesis de acetil-CoA proveniente de la glucosa es un proceso que ocurre en la mitocondria. Por lo tanto, esta acetil-CoA, para poder generar ácidos grasos, particularmente el ácido palmítico, tiene que ir de la mitocondria hacia el citosol. Tenemos que sacar la acetil-CoA que estamos produciendo de la mitocondria. Observen cómo estos carbohidratos que provienen de los alimentos entran, principalmente representados por la glucosa, al interior de la célula. Esta glucosa entra en la vía glucolítica y genera piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, se descarboxila y genera acetil-CoA. Y el acetil-CoA pues entra en el ciclo de Krebs y se oxida. Pero yo, para producir ácidos grasos, tendría que sacar la acetil-CoA de la mitocondria para poder formar un compuesto que se llama malonil-CoA, y con el malonil-CoA junto con el acetil-CoA fabricar ácidos grasos, en este caso ácido palmítico unido al acetil-CoA. Pero hay un pequeño problema, y es que la acetil-CoA que está dentro de la mitocondria no es capaz de salir de la misma porque no hay transportadores para acetil-CoA en la mitocondria. Esto quiere decir que tenemos que tomar una trocha metabólica. Tenemos que encaletar la acetil-CoA en forma de un compuesto que pueda salir. Este compuesto no es más que el citrato. Entonces la acetil-CoA entra tranquilamente a la primera reacción del ciclo de Krebs, condensándose, recuerden, con el oxalacetato, como normalmente ocurre en el ciclo de Krebs, por acción de la enzima citrato sintasa para generar citrato. Interesantemente, el citrato sí tiene sistemas transportadores en la membrana mitocondrial interna, transportadores para ácidos tricarboxílicos, que permite su salida al citosol. Una vez en el citosol, el citrato experimenta la reacción inversa que había experimentado en el ciclo de Krebs. Gracias a la presencia de una enzima que se llama ATP citrato liasa, este citrato se rompe y genera oxaloacetato, que puede volver a entrar a la mitocondria para ser utilizado en el ciclo de Krebs, y acetil-CoA. Fíjense que precisamente la consecuencia de la salida del citrato de la mitocondria es llevar la acetil-CoA del interior de la misma al exterior de la misma, para que tengamos entonces acetil-CoA extramitocondrial. A su vez, el acetil-CoA ya en el citosol va a experimentar una carboxilación a expensas de bicarbonato como donador de CO2, mediante una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, que tiene como coenzima a la biotina. Cuando el acetil-CoA recibe el CO2, se convierte en malonil-CoA, y el malonil-CoA se utiliza para producir ácidos grasos, en este caso ácido palmítico activado con la coenzima A, gracias a un sistema multienzimático que se llama sistema del ácido graso sintetasa. De esta forma la síntesis de triglicéridos y la síntesis de ácidos grasos en el citosol la podríamos resumir fundamentalmente en tres reacciones. La primera reacción, una reacción en la cual el citrato extramitocondrial, que proviene del ciclo de Krebs, se rompe y genera oxalacetato y acetil-CoA. En una segunda reacción, la acetil-CoA se carboxila para generar malonil-CoA, y en una tercera reacción el malonil-CoA se utiliza para sintetizar ácidos grasos. Esos son los tres pasos fundamentales. Vamos entonces a ver, ¿no?, ya no el primer paso, sino el segundo paso, la síntesis de malonil-CoA. Malonil-CoA es producido, ¿no?, es un proceso, es una reacción que es catalizada por una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima requiere como sustratos
coenzima A, acetilcoenzima A, biotina y bicarbonato como donador de carbonos, como donador de CO2. Esta enzima, acetil-CoA carboxilasa, está formada por 4 subunidades. La primera subunidad, que es la biotina carboxilasa, la enzima como tal. La segunda, una proteína transportadora de carboxibiotina. La tercera, la transcarboxilasa. Y la última, la subunidad reguladora. Esta es la reacción. Fíjense que acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. Y entonces la biotina, unida con la enzima que porta el CO2, le transfiere el CO2 al acetil-CoA. Y entonces esta se convierte en malonil-CoA. Este grupo carboxilo que está acá corresponde al CO2, que fue llevado por la biotina como enzima carboxilante sobre el acetil-CoA. En segundo lugar, luego de que tenemos malonil-CoA, vamos entonces a estudiar el tercer paso, que es la síntesis de ácido palmítico a partir de moléculas de malonil-CoA que actúan como aportadoras de carbonos para la síntesis de ácidos grasos. Este paso está catalizado por el complejo multienzimático de la piruvato sintetasa. Este es un compuesto que está formado por 8 subunidades, por 8 monómeros proteicos. Y estos 8 monómeros se unen en una conformación cabeza-cola con otra subunidad idéntica para formar la enzima activa. Este es uno de los polímeros del ácido graso sintetasa. Fíjense que está formado por varias enzimas: la tioesterasa, la proteína portadora de acilos, la cetoacil reductasa, la enoil reductasa, una hidratasa, la malonil transacilasa, la acetil transacetilasa y la cetoacil sintetasa. Observen cómo la proteína transportadora de acilo tiene en uno de sus extremos un residuo de fosfopanteteína, 4-fosfopanteteína, y la cetoacil sintetasa tiene un residuo del aminoácido cisteína. Sin embargo, como les había nombrado, esta enzima está formada, en verdad, por 2 grandes subunidades idénticas que tienen una conformación cabeza-cola. Observen cómo uno de los oligómeros, que están formados por 8 enzimas, se une a otro oligómero que está formado por las mismas 8 enzimas, teniendo un arreglo cabeza-cola. Fíjense cómo esta cabeza se une a la cola del sistema multienzimático. No se une en forma de espejo, sino que se une en forma de cola. De manera que yo este complejo multienzimático lo puedo dividir por la mitad en 2 subunidades iguales. Pero hay un pequeño detalle, hay un detalle que es muy importante. Si no están presentes los 2 oligómeros, la enzima no es activa. Pero más sorprendentemente, los 2 oligómeros no son activos. Nada más un solo oligómero es activo, mientras que el otro no lo es, aunque su presencia es necesaria para la actividad del segundo. Un detalle: a pesar de que uno de los oligómeros no es activo, su extremo sí lo es. Y el otro oligómero, pues, es completamente activo en todas sus actividades enzimáticas por cada uno de los 8 o de las 8 enzimas presentes en el complejo multienzimático. Vamos a ver el proceso para que se entienda mejor. ¿Por qué digo que al menos, en el oligómero inactivo, y aquí lo que tenemos es una pequeña amplificación, todavía faltan aquí 8 más, y aquí faltan 6 más, 6 más y 6 más de este lado, ¿Por qué decimos que aunque sea una pequeña parte es activa, Porque fíjense que en este caso la cetoacil sintasa está cargada
en su extremo cisteína con acetil-CoA. Esta molécula acetil-CoA sirve de molécula cebadora y va a estar introducida en el residuo de cetoacil sintasa de uno de los dos oligómeros. En el otro oligómero va a entrar el malonil-CoA en el residuo de 4-fosfopanteteína. Entonces fíjense que vamos a tener aquí la cetoacil sintasa cargada con acetil-CoA y de este lado la malonil-CoA cargando al residuo de fosfopanteteína de la proteína transportadora de acilos. Ese es el primer paso de la síntesis de ácidos grasos. En un segundo paso, el residuo de acetil-CoA es trasladado al grupo acetilo del malonil-CoA. Cuando esto ocurre, se libera una molécula de CO2 que proviene del grupo carboxilo del malonil-CoA, que está unido a la 4-fosfopanteteína, introduciéndose los dos carbonos del acetil-CoA. Se forma entonces lo que se denomina enzima 3-cetoacilo. Enzima 3-cetoacilo. Y entonces el residuo de cisteína queda libre. ¿Qué le pasa a la enzima 3-cetoacilo? La enzima 3-cetoacilo se va a reducir gracias a la presencia de una enzima que forma parte del complejo multienzimático que se llama 3-cetoacil reductasa. Esta enzima, como están viendo, tiene como coenzima al NADPH reducido, que viene, como ya lo habíamos visto en metabolismo de carbohidratos, de la vía de las pentosas o bien sea de la enzima málica. Observen cómo el NADPH se oxida y la enzima 3-cetoacilo se reduce. Fíjense que acá tienen el hidrógeno y acá tienen el otro hidrógeno que proviene del NADPH más H, formándose la enzima 3-hidroxiacilo. Fíjense que estamos en síntesis de ácidos grasos. ¿Se parece esto a un ácido graso? Sí, se parece, pero fíjense que un ácido graso no tiene grupos cetónicos. Entonces tenemos que ir desapareciendo estos grupos cetónicos para generar una cadena lineal alifática. Fíjense que aquí ya se nos está pareciendo un poco más, ¿no? Porque aquí tiene esto y aquí tiene un grupo hidroxilo. Claro, un ácido graso no tiene grupos hidroxilos, tiene nada más la cadena hidrocarbonada. Pero esto lo vamos a ir resolviendo en la medida que vamos haciendo la vía metabólica. Entonces la enzima 3-hidroxiacilo es sustrato de la siguiente reacción química, que es catalizada por una hidratasa. La hidratasa, en este caso, lo que está haciendo es la reacción inversa. Está sacando una molécula de agua de la enzima 3-hidroxiacilo. Cuando eso ocurre, la enzima extrae el OH y extrae un hidrógeno de acá, formando un doble enlace. Esto no es más que la enzima 2,3, la enzima acilo 2,3 insaturado. Esto quiere decir que entre posición 2 y posición 3 hay un doble enlace. Fíjense que ya se está pareciendo más a un ácido graso, pero recuerden que estamos sintetizando ácidos grasos saturados. Fíjense que aquí tenemos un doble enlace. Ese doble enlace tenemos que eliminarlo en la siguiente reacción, donde la enzima 2,3 acilo insaturado, lo que acabamos de ver, es ahora sustrato de una enzima que se llama enoil reductasa. La enoil reductasa utiliza NADPH como donadores de hidrógenos, el NADPH se oxida y la enzima acilo 2,3 insaturado se reduce. Fíjense lo que pasa. Cuando metemos equivalentes reductores, el doble enlace se pierde y entra un hidrógeno aquí y un hidrógeno aquí.
Ya tenemos entonces una enzima con un acilo saturado. Pero ¿cuántos carbonos tiene este acilo saturado? Tiene 1, 2, 3 y 4. Y nosotros estamos produciendo ácido palmítico que tiene 16 átomos de carbono. ¿Qué va a pasar ahora? Pues algo muy sencillo, yo tengo que seguir alargando esa cadena. Entonces una nueva molécula de malonil-CoA ataca al grupo sulfidrilo de la 4-fosfopanteteína. Y entonces ocurre una transferencia del radical acilo saturado hacia el sitio de la cisteína del otro complejo multienzimático del ácido graso sintetasa. Y entonces el malonil-CoA entra en el residuo de 4-fosfopanteteína. Vamos a ver eso. Aquí lo tienen, bien bonito. Aquí está el acilo que estábamos formando en la parte de arriba, que fue transferido hacia abajo, y aquí entró otra vez un malonil-CoA. Queda abajo entonces la enzima acilo saturada y arriba una enzima con el grupo malonilo. Adivinen qué va a pasar ahora. Vuelve a actuar otra vez la enzima cetoacilo sintasa. ¿Qué hace la enzima cetoacilo sintasa? Le quita el grupo carboxilo al malonil-CoA, se libera en forma de CO2, ¿verdad? Y entonces nos queda en la parte de arriba un grupo acetilo. Y en el siguiente paso, la enzima acilo saturada es transferida hacia el residuo de fosfopanteteína que tenía la enzima con acetilo. El resultado es que entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, más 2 más son 6. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Nuevamente, una enzima, ¿verdad? Acetilo, pero que tiene todavía ahora nuevamente grupos cetónicos que vienen precisamente de la enzima acilo saturada. Entonces tenemos que retirar eso. ¿Cómo lo vamos a retirar? Volviendo otra vez a reducir, deshidratar y volver a reducir hasta que logremos un residuo de 4-fosfopanteteína con 16 átomos de carbono. Cuando llegamos a los 16 átomos de carbono, rompemos este enlace. Eso lo hace una enzima que se llama tioesterasa, y entonces vamos a liberar una molécula de ácido palmítico. Y con eso, pues finalizamos el ciclo de síntesis de ácidos grasos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esos ácidos grasos? ¿Qué vamos a hacer con los ácidos grasos que son producidos, por ejemplo, dentro del tejido adiposo, o los que son producidos dentro del hígado, ¿no? Dentro del tejido adiposo y dentro del hígado, pues fundamentalmente estos ácidos grasos van a entrar a la síntesis de triglicéridos. Vamos a generar triglicéridos a partir de ese ácido palmítico. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula, verdad, esta vía? ¿Cómo se regula la síntesis de ácidos grasos? Se regula fundamentalmente, en primer lugar, por el control por estado nutricional. La velocidad de la lipogénesis es alta, o va a ser muy alta, en aquel individuo bien nutrido cuando su dieta es rica en carbohidratos. Recuerden que los ácidos grasos vienen de esta vía, ¿no? Glucosa, piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA citrato, citrato sale, se divide en acetil-CoA, acetil-CoA forma malonil-CoA, y malonil-CoA al final va a generar ácido graso, ¿no? Entonces, entre más glucosa ingiera un individuo, la lipogénesis va a estar mucho más activa. Y obviamente, pues esta vía va a disminuir en el periodo de ayuno o cuando un individuo se alimenta con dietas ricas en grasa. La insulina regula de forma positiva la síntesis de ácidos grasos, aunque de forma indirecta, ¿no?
Porque recuerden que la insulina estimula la entrada de la glucosa al interior del tejido adiposo, porque el tejido adiposo tiene GLUT4. La insulina estimula la glucólisis, la regula de forma positiva, es decir, que la generación de piruvato es regulada por la insulina. Y también recordemos que la descarboxilación oxidativa del piruvato también es estimulada por la insulina. Esto quiere decir, pues, que en la medida que promovamos la oxidación de la glucosa en el periodo postprandial, eso va también a favorecer la síntesis de ácidos grasos. Pero también la insulina es capaz de estimular de forma directa la síntesis de ácidos grasos, porque la proteína fosfatasa 1 desfosforila, le quita el fosfato a la acetil-CoA carboxilasa. Y cuando esto ocurre, la enzima se activa. Por lo tanto, tenemos un incremento en la tasa de producción de malonil-CoA a partir de acetil-CoA. También la insulina, por mecanismos genéticos, induce la expresión del gen del complejo multienzimático del ácido graso sintetasa. Durante el ayuno, es decir, durante el periodo en el cual las hormonas contrarreguladoras están comandando, el incremento de los ácidos grasos circulantes inhibe a la acetil-CoA sintetasa por feedback negativo, por modificación alostérica. Ahora, la pregunta es, ¿no? Después que logramos fabricar ese ácido palmítico, ¿qué vamos a hacer con él, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el ácido palmítico? Bueno, obviamente esto es lo más importante. 3 moléculas de ácido palmítico se esterifican con el glicerol para fabricar triacilglicéridos. Eso lo vimos esta tarde, ¿verdad? También esos ácidos grasos, ese ácido graso de 16 átomos de carbono lo puedo elongar, aumentándole 2 carbonos, 4 carbonos o 6 carbonos para fabricar ácidos grasos de 18, de 20 y de 22 carbonos. Y por último, podemos esterificar el glicerol con 2 moléculas de ácido palmítico y un grupo fosfato para generar el fosfolípido más simple, el ácido fosfatídico. Sin embargo, pues lo más importante es la síntesis de triacilglicéridos, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar a continuación, que es una vía que está directamente interconectada con la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué requerimos para poder producir triacilglicéridos? Necesitamos obviamente un ácido graso. Ya lo acabamos de producir ácido palmítico en la síntesis de ácidos grasos. También requerimos coenzima A, glicerol 3-fosfato, producido gracias a la glucólisis que nos da fosfato de dihidroxiacetona. Y requerimos, por supuesto, una serie de enzimas que nos permitan, pues, fabricar los triacilglicéridos. Aquí tenemos, pues, en líneas generales, cómo se puede producir o cómo podríamos generar moléculas de triacilglicéridos. Este proceso es un poquito diferente si consideramos hígado o si consideramos al adipocito, en el sentido del origen del glicerol 3-fosfato. Observen que en el adipocito el glicerol 3-fosfato proviene de la glucólisis, proviene del fosfato de dihidroxiacetona, que por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa no genera glicerol 3-fosfato. En el hígado es un poco diferente. En el hígado el glicerol proviene de ese glicerol que muchas veces viene de procesos metabólicos como la degradación de los triacilglicéridos dentro de las lipoproteínas plasmáticas. Entonces, cuando ese glicerol llega al hígado en presencia de ATP y de una enzima que se llama glicerol sinasa, el glicerol se fosforila en posición 3 y genera glicerol 3-fosfato. Entonces, el glicerol, por supuesto, es importante porque forma parte de los monoacilgliceroles, los diacilgliceroles y los triacilgliceroles. En segundo término, ¿no? Aquí tengo el ácido palmítico, ácido graso de cadena larga, un ácido graso saturado de cadena larga. Este ácido graso tiene que activarse con coenzima A, y este proceso es catalizado por una enzima que se llama
acil-CoA sintetasa, que tiene como cofactor la coenzima A y debe tener presencia de ATP para poder unir el ácido palmítico a la coenzima A, para formar de esta forma acil-CoA. Ahora, el acil-CoA debe unirse al glicerol 3-fosfato para empezar la síntesis de 3-glicéridos. De esta forma, una enzima que se llama glicerol 3-fosfato aciltransferasa transfiere el ácido graso del acil-CoA, lo transfiere a la posición 1 de la molécula de glicerol 3-fosfato, formando 1-monoacilglicerol 3-fosfato. Entonces fíjense, ¿no?, que paradójicamente la síntesis de 3-glicéridos arranca prácticamente como una síntesis de fosfolípido. En un segundo paso, esta molécula que acabamos de sintetizar, el 1-monoacilglicerol 3-fosfato, experimenta una segunda esterificación, llevado a cabo por la enzima 1-monoacilglicerol 3-fosfato aciltransferasa, y teniendo como sustrato una molécula de acil-CoA de cadena larga. Esta enzima rompe este enlace, libera la coenzima A y el ácido graso es transferido a posición 2 por enlace éster. Entonces estamos formando ahora el 1,2-diacilglicerol 3-fosfato. Esto ya es un fosfolípido. Entonces fíjense que ya pudimos producir en la misma vía de síntesis de 3-glicéridos la base del fosfolípido, que es el ácido fosfatídico. Pero, como esto no es síntesis de fosfolípidos, sino síntesis de 3-glicéridos, en un tercer paso, el 1,2-diacilglicerol 3-fosfato es sustrato de una fosfatasa que se llama fosfatidato hidrolasa, que le quita el grupo fosfato para generar 1,2-diacilglicerol. Y finalmente, este 1,2-diacilglicerol, por acción de la 1,2-diacilglicerol aciltransferasa, transfiere el ácido graso de un acil de cadena larga, lo transfiere a posición 3 y me genera entonces el 1,2,3-triacilglicerol, liberando por supuesto coenzima A. Entonces de esta forma pues generamos la molécula de 3-glicéridos, pasando también por supuesto por la generación de ácido fosfatídico. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la síntesis de 3-glicéridos? Esta regulación fundamentalmente es de tipo indirecta. ¿Por qué? Porque para poder producir 3-glicéridos requerimos producir también ácido palmítico, se requiere una lipogénesis activa y también se requiere una provisión estable de glicerol 3-fosfato, al menos en tejido adiposo. Esto quiere decir que tiene que estar caminando la glucólisis, porque el glicerol 3-fosfato lo estamos obteniendo del fosfato de dihidroxiacetona. Entonces, obviamente, pues la glucólisis me va a aportar de forma indirecta el glicerol 3-fosfato que usa la síntesis de 3-glicéridos. Y por último, pues la acil-CoA sintetasa, que es la enzima que me genera los ácidos grasos con los cuales voy a producir triglicéridos, es estimulada por la insulina. Entonces, pues de esta forma ya sabemos cómo podemos sintetizar ácidos grasos a partir de la glucosa y posteriormente cómo podemos esterificar esos ácidos grasos para producir fosfolípidos y para producir glicerol, fosfolípidos y para producir 3-glicéridos. Muchísimas gracias por la atención.